Buenos días. Estamos en el último día del Festival Encuentro Danza Pichilemos 2023. Hoy es sábado y estamos preparándonos ya para el cierre. Hemos tenido actividades esta mañana, un curso de danza maravilloso otorgado por la maestra Irene Martínez desde México y estamos acá reunidos para una conversación amena, abierta, que va en torno de lo que ha sido este festival y por supuesto su temática, la memoria del agua. Están junto a mí esta mañana dos artistas internacionales. Tenemos a mi lado derecho a Yvonne von Mollendorf, que representa a Perú. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y a mi izquierda tenemos a Irene Martínez desde México. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Juntos vamos a atravesar lo que ha sido este festival, la temática en particular de la memoria del agua. Este es el tercer Festival de Encuentro Danza Pichilemo 2023. El primero se realizó en el año 2019. El segundo fue el año pasado, donde tuvimos que pasar a una nueva modalidad que hemos conservado, que es el streaming. Eso nos da la posibilidad justamente de tener un público y espectáculos presenciales, además del Festival de Videodanza, pero además poder compartir y tener un público presencial a distancia en diferentes países de Latinoamérica y también de Europa. Entonces, vamos a comenzar. Quisiera comenzar por Irene, preguntarle a ella qué ha sido para ella ser primero que nada la presidenta del jurado. Hoy te va a tocar dar dos premios, un premio a la mejor videodanza. Recibimos muchos trabajos. Explícanos cómo fue para ti, como bailarina, como coreógrafa, esta experiencia, bajo qué criterios se hizo esta selección y bueno, un poco tal vez lo que ha sido para ti el festival, la temática, la memoria del agua. Muy bien. Participar como jurado en el concurso de videodanza es una experiencia muy enriquecedora y además una gran oportunidad de valorar los trabajos, de hacer un reconocimiento al trabajo de videodanza que se ha expandido de una manera muy notable en todo el mundo y que además es muy importante porque lo más hermoso de la danza, pero también lo más doloroso es que es efímera. Una función solamente pasa un día y nunca vuelve a ser la misma función. Esto es muy enriquecedor, pero ahora gracias a la videodanza tenemos la oportunidad. No es un registro de danza porque nuestras funciones pueden ser registradas, pero son registros de danza, no son la danza. Y en cambio la videodanza es un género en sí mismo en el que todos los factores son importantes, la cámara, el movimiento, la edición, la selección de imágenes, todo es muy importante. Y nos da la oportunidad de tener productos que se quedan y que se van a quedar a lo largo de los años. Las videodanzas que recibimos, todas tienen mucho valor, tienen mucho corazón y no fue fácil la selección. Fuimos 4 miembros del jurado que por supuesto con experiencias muy diferentes que propiciaba que tengamos gustos también muy diferentes. Y además de 3 países. Esteban Peña y Roberto Matos de Chile, Sonia Rodríguez de España y yo, Irene Martínez Ríos de México. Entonces, pues no fue sencillo, no fue sencilla la elección, cada uno teníamos una perspectiva diferente. Yo me enfoqué por una parte en la calidad de movimiento, en que hubiera una verdadera conciencia corporal, que hubiera un verdadero sentido del cuerpo en el espacio, los espacios. Y para mí fue también muy importante que todos los elementos se unieran en un punto, tanto imagen, edición, palabra, en el caso en los casos en los que hubo lenguaje hablado, iluminación, la corporalidad, que todos se unieran en un punto. Porque bueno, a veces pasa, por ejemplo, había un video muy hermoso, pero en el que la palabra era hegemónica. Entonces, sin quitarle la belleza, pero no fue seleccionado.
Entonces, para mí lo más importante fueron estas dos cosas. La corporalidad en conciencia, búsqueda, frescura y la unión de todos los elementos, que no hubiera un elemento predominante, ni la cámara, ni la edición, sino que todos se juntaran en un punto y todos tuvieran interacción. Muchas gracias. Yo quiero recordar a las personas que nos están escuchando que este año nosotros estamos otorgando efectivamente el reconocimiento al mejor videodanza y a la mejor obra presencial. Y el premio que se ha instalado, que va a instalarse en el tiempo, y este es el primero, se llama Serpentina. Este premio está hecho en honor a la obra Serpentina, que es una obra importante dentro de la historia de la danza, sobre todo la danza contemporánea, que fue realizado por Lois Fuller, una artista americana, y que en 1886 fue registrado, y es el primer registro de danza, es el primer registro del cine de danza, y es realmente muy impactante ver esas imágenes que han sido recordadas y expuestas en el Museo del Louvre. Yo tuve la oportunidad hace pocos años atrás de ir a una exposición que se llamaba Yo danzo mi vida, que fue realizado entre el Centro de Arte Pompidou y también el Louvre, donde se expuso extractos de esta obra, una obra muy importante, una obra para nosotros bailarines, faro, porque hace parte de nuestros pilares históricos y de los que nosotros conocemos y tenemos que conocer, porque hay algo muy importante en la danza, que es que la danza tiene historia. La danza tiene una historia que viene de muy lejos. Ella comienza realmente de manera institucional, si se puede decir, con la danza clásica, con el primer ballet de la Academia Francesa de Música y Danza bajo el reinado de Luis XIV, y desde ahí podemos decir que tenemos un patrimonio histórico de lo cual todos los artistas somos de alguna manera herederos. Desde ese punto de vista quisiera pasar a hablar contigo, Yvonne, porque yo sé que tú tienes una base clásica y que tomaste clases desde muy pequeña en Europa. Dime, ¿me puedes contar o nos puedes contar al público para ti cuál es la importancia o la conciencia de esta historia y de las bases de la danza clásica? Uy, que no me den cuerda porque empiezo a hablar. Sí, me encanta lo de Lois Fuller. No sabía que el nombre del premio era a propósito de eso. Lois Fuller, además, era la primera vez que se hizo una iluminación escénica, que es muy importante para nosotros. Hoy día, yo cuando hago coreografía, yo pienso luz. Para mí, la iluminación es como otro bailarín, ¿no? En el escenario necesito saber a dónde presento la obra, qué tipo de luces tengo, y recién puedo empezar a pensar en lo que voy a crear. Es muy curioso, entonces, la conexión con Lois Fuller, no lo sabía. Bueno, sí, bueno, la danza, tantas cosas pueden ser danza, ¿no? Es muy difícil definir. Para mí, porque ¿quién baila? Todo el mundo baila, el viento baila, las hojas se revuelven en la brisa, baila el mirlo que quiere conquistar a su hembra, bailan los chicos en la discoteca, todos estos bailes, es muy difícil decir qué es y qué no es, ¿no? Sin embargo, en algún momento sucede algo que te lleva a otro nivel probablemente, ¿no? Que son varios puntos, es entre otras la técnica, por otro lado la capacidad de meterte en un rol definido, de transformarte, que para mí es importantísimo eso, ¿no? Porque no es Verónica que baila, o no es Valeria que baila, o no es Pablo el que baila, es esa otra cosa que quiere decir él o yo como coreógrafo, o ese personaje que participa en la creación. Entonces, esto es probablemente la diferencia entre un baile en la discoteca, donde el único propósito es pasarla bien y quizás conquistar a alguien de pasadita, ¿no? Entonces, sí es... hay definiciones que son siempre vagos porque siempre cruzan delgadas líneas, ¿no? Pero sí las hay. Entonces, tú me preguntas sobre la técnica.
pues para mí es importantísimo. Y a mí me gusta ver gente bien entrenada y que sepa realmente bailar dentro de las técnicas que se ofrecen. Para mí, una muy buena y muy útil es la clásica, vamos. ¿Por qué? Porque trabajas músculos de todo el cuerpo y sobre todo trabajas músculos internos. O sea, la diferencia de un cuerpo de un bailarín y un futbolista que es muy entrenado, fantástico, que son músculos externos. El bailarín del ballet clásico trabaja toda una serie de músculos que están como muy pegados, muy adentro. Entonces da un cuerpo muy especial y un dominio muy especial. Y nada, sí, me gusta cuando tengan una buena técnica, ¿no? Eso. Y ahora regresando a los premios, qué difícil debe ser Irene, pobrecita. Esto es muy difícil, porque intervienen tantos puntos, ¿no? Tantísimos. Yo estoy fascinada con este festival porque vi muchísimas cosas inesperadas. Para empezar, vi muchísimo danza chilena. No sabía que había tantos artistas acá. Cuando quieren que pare de hablar, me dicen. Yo manejo un festival, como tú sabes, como ustedes saben, en el norte del Perú, en Máncora, que es un pequeño pueblo. Digamos, es el hermano de Pichilemu, pero en tropical, porque es un balneario muy hermoso, muy rico, muy visitado por turistas, pero como detrás de toda fachada existe un pueblo. Y yo soy muy curiosa. Cuando me mudé a Máncora, nosotros tenemos una casa y a la familia, lo primero que hice es ir al pueblo, a ver cómo vive la gente, y no solamente la playa y el trago y la palmera y qué sé yo. Entonces me metí ahí y descubrí todo un mundo, ¿no? Y empecé a trabajar ahí. Pero entonces eso hacía más de 10 años. Pero ahí yo invité, en 2 oportunidades, invité a chilenos. Uno es el Pablo Zamorano, que es un maravilloso bailarín, muy experimental, que me encanta su trabajo. Y otro es un grupo de Santiago que se llama Danza en Cruz, que no sé si lo conocen, que mezcla un poquito el folclore con la danza, que es un grupo muy, muy vital, muy, muy rico. Y nada, pero lo que descubrí acá ahora es toda una escuela de danza en Rancagua, por ejemplo, me ha sorprendido totalmente. Y me parece muy lindo la mezcla de un festival internacional con artistas de renombre, porque ustedes escogen probablemente con un cierto criterio, y que se mezcle esto con los artistas locales de provincia o del mismo Santiago. Pero es importantísimo esa confrontación, ese descubrimiento, ¿no? Porque los que trabajan en provincia a veces están un poquito aislados y necesitan alimento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como creen cosas increíbles en la soledad, que es un buen compañero para la creación, ¿no? Uno crea muy bien en soledad. Entonces, nosotros nos sorprendemos con lo que hacen y yo descubro cosas fantásticas acá, ¿no? Sí, bueno, paso la palabra entonces a Camilo. Sí, muchas gracias. Es muy interesante también descubrirte a ti como artista y directora de un festival, a Irene con toda su trayectoria. Y un poco viajando en la trayectoria de Irene, sabemos que has tenido un trabajo de larga trayectoria, que has trabajado y vivido en Alemania, tienes un vínculo con Alemania muy interesante, como tú también, y yo también. Curioso, los tres tenemos vínculos con Alemania. Es un país que además, por la historia, nos causa sentimientos encontrados, pero justamente tenemos una ciudad tan linda como Berlín, que quisiera nombrar, porque de alguna manera, como modelo de ciudad, de sociedad, es justamente un modelo muy abierto, muy simétrico, digamos. Hay una igualdad, no hay esta asimetría, se ve mucho menos, y hay muchas actividades que son
públicas, para todos, al aire libre. Entonces, nombro esta ciudad porque, bueno, dentro de todo lo que es el concepto alemán, hay esta ciudad y modelos de educación, como el Waldorf también, que tienen ese tipo de cosas. Y me imagino que dentro de tu experiencia con Pina Bausch y con todo lo que ella pudo reflexionar, sabiendo que viene del ballet de Joyce y que tuvo un gran camino antes de llegar a ser Pina Bausch, porque hay una historia de la danza contemporánea y está muy, muy, muy ligada a Laban, a Joyce y a la danza de los años 30, 20, 40, antes que Pina Bausch todavía era muy pequeñita. Entonces, me imagino que tú eres también portadora de esta herencia. Para lo que lo que nos decía Yvonne respecto a la técnica y a la danza clásica, ¿cómo lo ves tú? ¿De qué manera definirías tu danza o lo que tú has podido finalmente tomar para ti como una posibilidad de formar el cuerpo del bailarín? Bueno, yo creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Yo creo que hay muy diversas maneras de abordar la corporalidad para la danza y que todas aportan algo. La realidad de hoy, siglo XXI, es que el entrenamiento debe ser plural, ¿no? Debe abarcar como muchas áreas, y cada una hace una aportación al cuerpo y cada una hace una aportación a las herramientas interpretativas también, ¿no? Digamos que históricamente en el mundo entero, en México, en Wuppertal y en todos lados, la danza clásica sigue siendo la técnica madre, ¿no? La técnica de la que se va con la que se va a conocer, digamos, la parte íntima del cuerpo. En Wolfgang se desarrolló, por supuesto, la técnica Wolfgang, ¿no? que tiene una base muy clásica y desarrollaron el uso del torso, de todos los espacios, las diagonales. Pero, por ejemplo, en la compañía de Pina, la formación era muy diversa, ¿no? Muy, muy diversa. Lo mismo bailarines que se formaron, hicieron toda su formación en la danza clásica, como bailarines que venían de otros lados, de la técnica Limón, inclusive del contact o de las técnicas más contemporáneas con los jóvenes. Y para todas había un lugar, para todas había un espacio tanto de expresión como de integración. Y yo creo que esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día, que lo más importante es tener una conciencia corporal. Las habilidades pueden ser muy diversas y todas pueden tener un cauce en el lenguaje coreográfico. Pero yo creo que si pudiera definir la técnica más importante para poder estar en escena, es el amor a la corporalidad humana. Y esto abarca entrenamiento, observación, interés, curiosidad, sobre todo. Bueno, respondiste realmente a la pregunta que te iba a hacer, porque trayendo todo este tema a la memoria del agua, y sabemos que somos un gran porcentaje de agua, todos somos porcentaje de agua. Sin embargo, en esos porcentajes tal vez se reparten de manera diferente según la cultura, según la región, según la geografía, y crea y da justamente una humanidad de morfologías muy diferentes. Y es una gran interrogación, creo, para todos, para mí personalmente, una gran interrogación de cómo un tipo de danza se adapta en función de la morfología. A mí siempre me está llamando mucho la atención las danzas rusas, por ejemplo, con esos saltos y ida abajo y velocidades increíbles. Y yo me digo, wow, pero ¿cómo se logra esto? Y seguramente que si le pedimos a un grupo de Isla de Pascua o de Rapa Nui hacerlo, tal vez no lo van a poder hacer. O sea, no sé, es una interrogación. No sé si alguien quiere preguntarlo, tal vez queda abierto. Si alguien quiere acotar alguna opinión.
Pues yo veo que en las danzas originales de diversas partes del mundo siempre hay puntos de confluencia, ¿no? Siempre hay puntos de confluencia, movimientos o formas de organización que siempre tienen que ver unas con otras. Y yo creo que esto tiene que ver además con la historia de la humanidad, es la historia de las migraciones también, ¿no? Entonces yo creo que también el movimiento se va moviendo alrededor del mundo. Hay una cosa muy curiosa con el entrenamiento del ballet, con el entrenamiento fuerte del cuerpo, ¿no? Tú puedes ver en una familia, qué sé yo, 2 hermanos y uno hace ballet y el otro no. Son 2 seres distintos. Entonces, definitivamente el entrenamiento fuerte, que es el ballet, por ejemplo, te transforma en otra persona, para empezar, porque adentro también suceden cosas, no solamente el físico, ¿no? La misma disciplina te convierte en otra persona. Y el cuerpo se transforma literalmente, o sea, vamos a ver, en un extremo del ballet clásico, el entrenamiento es tan fuerte que finalmente como que te anula tu personalidad a lo largo del entrenamiento. Es un entrenamiento muy largo, son 8 años empezando de niño, como que te anula la personalidad para después adquirir la posibilidad de meterte en varios roles distintos. Es tal cual, o sea, te transforma literalmente en un ser receptivo en otra persona, ¿no? Eso es súper interesante. Ahora, regresando a las danzas rusas, probablemente la morfología del cuerpo sí tiene que ver, ¿no?, con lo que tú puedas bailar o no. Tú ves un bailarín hindú y tú dices, wow, esta movilidad en la cabeza, en los brazos, en los pies, es fantástico. O los mismos chinos, ¿no? La raza china tiene algo con la articulación y con la musculatura. Para empezar, no desarrollan músculos. Son increíblemente versátiles, increíblemente fuertes, y tú no ves ningún músculo, ¿no? Son chatos atrás, chatos adelante, y se mueven increíbles, o sea, se abren como si fueran de jeve. Eso sí, no sé de dónde viene, no soy antropóloga, pero sí tiene que ver con la morfología de la raza, ¿no? Probablemente. Eso me hace pensar a la obra que tuvimos la oportunidad de recepcionar, obra presencial, en nuestro festival. La pudimos apreciar en la apertura el día jueves, ayer también, que es 70% agua, y en un momento había una declamación y decía: el agua atraviesa, sube, se escabulle, bordea, pasa, salpica. O sea, el agua se transforma, y el agua se transforma y transforma los cuerpos. Y como también decía nuestra querida estudiante geóloga, que también nos contó algo ayer, decía que el agua y el pH creaba distintas acidez de agua. Entonces, eso perfectamente puede significar o, digamos, aportar a esta diferencia, ¿no? A esta diferencia, porque también estamos en alturas diferentes, tenemos alimentación diferente y todo eso. Es un tema muy interesante que quisiera llevar más hacia la idea de la memoria del agua. La memoria del agua para ustedes como bailarinas y con toda esta trayectoria, es un gran honor tener a 2 personas con una larga trayectoria. Para ustedes la memoria del agua, y en su propia memoria, ¿cómo repercute, qué eco da este concepto? No, es súper interesante. Hacer un festival con una temática es siempre demandante, es fuerte, es interesante, ¿no? O sea, que todo se rodea alrededor de un tema. La memoria del agua, sí, es curioso esto. Uno de mis artistas favoritos es Leonardo da Vinci, que tenía una fascinación por el agua, ¿no? Por el curso del agua. Y la otra cosa que es tan fuerte, ¿no?, que nos explicó la geóloga también ayer, ¿no?, que el agua se transforma en nube, y la nube se transforma en lluvia, y la lluvia, según la capacidad de filtración del suelo, o va muy bajo o se transforma en río, ¿no?
es incontenible, ¿no? Y cuando viene acá un tsunami que había en Chile uno fuerte hace no tanto tiempo, es realmente de temer, ¿no? O sea, ahí viene con todo y tú no tienes escapatoria, no tienes a dónde ir, ¿no? Pero yo quiero referirme a algo muy personal. Yo, bueno, soy madre y abuela y he pensado que mis nietas simplemente abren el caño y sale agua. Estoy casi segura que a sus nietas o sus nietos les va a contar eso como gran cosa, porque no va a existir más, ¿no? Y la otra cosa que me tiene aterrada es que van a probablemente privatizar el Amazonas, ¿no? Que es una de las grandes fuentes del agua. Están detrás muchísimas compañías. Y ahí tenemos que juntarnos, por lo menos los bailarines, para que esto no funcione, ¿no? Si se escucha un sonido, son las 12. Y acá en Pichilemu, todos los días a las 12 envían este sonido que recuerda los tiempos de guerra. Uno cree que va a haber un bombardeo, pero en realidad son las 12. Ojalá que un día eso cambie, porque no estamos en un país en guerra. Pero son cosas que quedan de los gobiernos militares y que la gente tal vez ni siquiera ha pensado en cambiarlo, aunque realmente es bastante desagradable para los oídos. Bueno, ese era un pequeño paréntesis y un mensaje para todos nuestros queridos pichileminos. Sigamos con la temática, sí, con lo que estábamos preguntando, Irene. Bueno, el agua, pues sabemos que el agua es vida, ¿no? Y como la vida, estoy de acuerdo, es incontenible. Yo me gusta hacer un parangón entre mi oficio y el nacimiento del agua, ¿no? Yo digo que mi oficio como coreógrafa consiste en encaminarme hacia la montaña con pala, pico, costales, arena y todo lo posible. Y camino por la montaña, estoy atenta con mi olfato a lo que hay, me agacho a la tierra, vuelo, me desespero, no encuentro nada, me sigo moviendo, me agacho a la tierra, vuelo, me raspo las rodillas y de pronto aparece el olor a humedad, ¿no? Y entonces pues escarbo y a veces no pasa nada y a veces aparece el agua. Y una vez que apareció el agua, la dejo correr y voy con mis palas y mis picos y mis costales tratando de respetar su camino, su flujo, pero ayudando a que no se diluya, a que no se pierda. El agua siempre encuentra su camino, lo sabemos, ¿no? Pero también a veces puede ser que se disperse. Entonces yo colaboro en que llegue y que en un momento dado pueda llegar al mar. Y esto también me hace pensar en la relación que tenemos hoy día con el agua, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que de las muchas inundaciones en las grandes ciudades tienen que ver con este propósito de controlarla, ¿no? Se hacen canales que tarde o temprano se desbordan, ¿no? En muchos lugares se puso concreto, que el agua no encuentra su camino, el agua tiene que encontrar su camino, como la vida tiene que encontrar su camino y como las artes tienen que encontrar su camino. Entonces, creo que si concebimos al agua como lo que es, ¿no? Algo vivo, algo que tiene su propio flujo, sus propias leyes, podemos empezar a compartir con ella, porque finalmente tanto somos parte del agua como la requerimos todo el tiempo y tenemos que aprender a interactuar, no a controlar, como no tenemos que controlar las artes tampoco, ¿no? Sino interactuar, encontrar el flujo. Justamente en las artes tenemos muchas palabras que tienen que ver con el agua, ¿no? Decimos un movimiento fluido y que viene del flujo del agua, ¿no? La danza está íntimamente ligada con el agua todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Digamos que muchas veces en nuestro cuerpo buscamos esta presencia del agua y este movimiento del agua. Y bueno, con el movimiento del agua seguramente también aludimos a la memoria del agua, ¿no? Sí, y las memorias, tanto la memoria del agua en general como las pequeñas memorias. Yo ayer creo que juntos comentaba, ¿no? Que
En alemán, el líquido amniótico se llama agua de frutas, que es un término que me parece hermosísimo, ¿no? Y que es nuestro primer hábitat, ¿no? El primer lugar donde existimos es agua de frutas. Y pues antes de nacer se rompen las aguas, ¿no? Y luego a lo largo de la vida siempre estamos teniendo esta relación con el agua. Y me parece hermosísimo que el festival, el encuentro se llame La Memoria del Agua, porque yo creo que tenemos que regresar a nuestras memorias del agua y a la memoria del agua en general y la memoria de las aguas, si queremos que exista un futuro para la raza humana, porque ya sabemos que el mundo va a seguir, ¿no? Y la Tierra, por supuesto que va a seguir, pero los que estamos en problemas somos los seres humanos, ¿no? Y somos los que en un afán de controlar estamos perdiendo el control. Mira, aprovecho de hablar un poco de mí, porque soy originario de Pichilemu y de alguna manera está muy presente siempre en mi vida el hecho de ser de esta tierra y de saber que mis abuelos y mis abuelas de todos los lugares, porque incluso entre ellos casi hay familiaridad. Yo llevo apellidos de mi lado paterno y paterno porque lejanamente son de la misma origen. Entonces soy muy de esta tierra. Y en ese sentido, mientras te escuchaba hablar, me doy cuenta que soy agua del mar. Soy muy agua del mar. Soy esa agua que cuando hay mucho viento, el oleaje aumenta y es capaz de ir rompiendo hasta la roca. Y cuando todo está calmo, es un agua muy tranquila, muy dulce, muy amena. Es un agua también salada que se junta con el agua dulce, porque acá tenemos dos aperturas de agua hacia Cahuil. Tenemos una apertura enorme de un estero que viene desde la cordillera y que desemboca en Cahuil, y hay un encuentro de aguas, y eso crea un lugar muy propicio para las aves. Hay lugares muy hermosos en torno a Pichilemu, donde son reales refugios de aves aún, y aves muy hermosas. Y tenemos también la producción de sal, una sal muy especial, mineralizada, y que tiene una influencia muy fuerte del cuarzo, porque estamos acá, nosotros, Pichilemu está encima de un gran yacimiento de cuarzo, y cuando vamos por la calle nos encontramos cuarzos por todas partes, pequeños cuarzos en bruto. Entonces, si puedo decir algo referente a la gente originaria de acá, y que tal vez viene de mucho más antes, viene incluso de un pueblo que se descubrió no hace mucho, no hace más de 100 años, vinieron los primeros, vamos a decir, habitantes del exterior, que entre ellos estaba don Agustín Ros, este centro cultural que es el primer casino de Chile, y el primer hotel, uno de los primeros hoteles de Chile, un gran complejo, era una propiedad, lo que se llama un fundo, donde él vino con otras personas de Europa y encontraron mientras preparaban, estaban haciendo los yacimientos las bases del hotel, encontraron huesos de antiguos cuerpos, y descubrieron que eran los antiguos promaucaes, que son los primeros indígenas de esta zona y que vivían del mar, que luego también sabemos que sobrevivían gracias al trabajo con el mar, donde se utilizaban barcos, o sea, verdaderos barcazas muy sólidas que entraban hasta el océano, que se construían de lobos marinos que eran inflados, cosidos y juntados con cuerdas, piedras, y podían entrar y tenían la capacidad de fuerza, de tecnología, igual a grandes barcos hoy día que resisten el interior del océano, y eran hechos solo de esos instrumentos, y es increíble esa fuerza. Entonces, cuando el otro día yo contaba, que lo voy a ligar con la historia de mis abuelos, que entraban al mar amarrados con una cuerda para tirarlos, sacarlos de esas olas tan violentas, completamente desnudos en este frío, porque es una playa muy fría. Creo que hay una simbiosis con la naturaleza, con la respiración, como tú decías, para sostenerse, para poder confrontar y tal vez no ir contra, pero con
con la temperatura, con el frío, cómo lo controlas para poder transformar tu cuerpo y todo tu sistema de resistencia y de sobrevivencia a este clima y a esta región. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, es una base antropológica personal de la propia historia de Pichilemu, de la cual yo también soy heredero, y que da realmente un significado muy especial de haber tomado esta temática, la memoria del agua, para este año. Quisiera realmente agradecerles, estoy muy contento de haberles conocido, espero que nosotros tengamos la oportunidad de vernos todavía acá en Pichilemu o en otros lugares y poder continuar este diálogo entre artistas, entre seres que estamos interesados a hacer avanzar estos proyectos tan importantes. Esperamos que mucha gente pueda ver este conversatorio, que pueda asistir y ser parte del festival y sobre todo pedirle, estamos siempre pidiendo a las autoridades ayuda, que nos escuchen, pero creo que es importante también pedirle a la gente, al público, a esa persona que está ahora escuchando, no importa quién sea ni de dónde venga, saber que todos somos responsables del agua, como todos somos responsables de convocar el arte a nuestras vidas, de convocar la belleza a nuestras vidas y de poder también ser parte y unirse como grupo voluntario a este tipo de eventos, ya sea en Máncora, ya sea en México, ya sea en Chile o ya sea en cualquier otro lugar del mundo. Estamos necesitando también de ustedes como público para juntos poder cambiar este mundo y que sea mucho mejor. Muchas gracias Irene, muchas gracias Ivonne, muchas gracias al público y esperamos verlos el próximo año en el 4º Festival Encuentro Danza Pichilemu, donde tendremos la temática Ananda. Ananda, que es un término hindú que viene de la India y que significa el amor en sí, y el amor en sí para compartirlo con los demás.